Hola amigos, buenas noches. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que veníamos haciendo de este libro Alcanzando los Mundos Superiores. Veníamos leyendo el punto número 14 y como está medio largo, bueno, pues vamos a seguir tratando de discernirlo un poco más. Empiezo leyendo, pues. Dice así: el aspecto más importante de la tarea de autosuperación es alcanzar un punto en el que encontramos alegría en las acciones que satisfacen al Creador. Únicamente, porque todo lo que se hace por beneficio personal o por nuestra intención de querernos beneficiar, todo nos aleja del Creador. Por lo tanto, dice el maestro, todos nuestros esfuerzos deben enfocarse en regocijarnos al dirigirnos al Creador y en adquirir dulzura en los pensamientos y sentimientos sobre Él. Cuando nos sentimos vacíos, es el momento apropiado de buscar la grandeza del Creador y de encontrar apoyo en Él. Y no es raro sentirnos vacíos, sobre todo quien inicia en la Kabbalah. Así que este es el momento apropiado de buscar la grandeza del Creador y de encontrar apoyo en Él. Cuanto más humildes nos consideremos y mientras más percibamos al Creador, pues será el grado en el que podremos ascender tras solicitar al Creador que nos salve y que alivie la situación en que nos encontramos. Es decir, estamos haciendo más grande la carencia. Y algo tiene que ver carencia, plegaria. Bueno, sigamos adelante. El Creador produce esta elevación después de haber revelado su grandeza, a fin de ofrecer la fortaleza necesaria para seguir adelante. En tal condición, necesitamos al Creador y su ayuda, puesto que nuestra razón está empujando hacia una dirección completamente diferente. Por lo tanto, los sentimientos de vacío se dan precisamente con el propósito de que los sintamos con la perfecta percepción de la grandeza del Creador. Y ya esto es a lo que vamos a llamar fe. Entonces, estos sentimientos de vacío y el sentir esta carencia llevan un propósito al final muy importante, que es no detener el camino y confiar en la percepción de la grandeza del Creador a futuro. Y a esto le vamos a llamar fe. Por otro lado, una persona justa es la que en todo lo que sienta, ya sea bueno o malo, dependiendo de lo que a él le sugiere ser bueno o malo, en todo lo que siento, justifica las acciones del Creador, independientemente de los sentimientos
experimentados por el cuerpo o el corazón y la razón. Al justificar todas las sensaciones recibidas del Creador, es como si uno tomara un paso adelante hacia el Creador, llamado el paso derecho. Bajo ninguna circunstancia, y repito esto, bajo ninguna circunstancia debemos ignorar nuestro verdadero estado y los sentimientos, independientemente de cuán desagradables sean. Aún si tales dificultades o situaciones difíciles como estas son requeridas, no deberemos intentar anularlas. Actuando de esta manera, daríamos un paso izquierdo hacia adelante. Es derecho e izquierdo, derecho e izquierdo, derecho e izquierdo. Así pues, la perfección en el crecimiento espiritual de cualquier individuo dedicado a esto consiste en el hecho que constantemente avanzamos, alternando ambas condiciones mencionadas. Ambas condiciones aparecen y ambas condiciones las debemos de enfrentar adecuadamente. A esto se le llama una persona justa. Es decir, una persona absolutamente justa, dice el maestro, es la que justifica todas las acciones del Creador hacia sí misma y hacia todo el resto de las creaciones. Pero esto es percibiendo todas las sensaciones, enfrentándolas, saboreándolas, entre comillas. Sigo leyendo. El individuo que ha logrado la posibilidad de percibir todas las sensaciones, fuera de las limitaciones de los deseos egoístas, ya se ha separado de ellas y solo desea ser feliz al dar. Y eso provoca una paz exterior y sobre todo una paz eterna interior, por más complicado que parezca la percepción hacia afuera. Sigo leyendo. En tal estado, la persona no puede experimentar caídas espirituales debido a que cada acontecimiento no se evalúa desde la posición del interés personal. Porque es el interés personal, es el interés de recompensarte o buscar el beneficio lo que se percibe como caída, como descenso. Sí, es bueno saberlo y es bueno detectarlo así, porque así es. Sigo leyendo. Así, cualquier cosa que sucede, sucede para bien. Punto. Sin embargo, debido a que la meta del creador en la creación no radica en esto, sino en que los seres creados deban beneficiarse específicamente en sus propios sentimientos. Es decir, el logro del nivel de la persona justa, este no es el estado final del hombre. Por lo tanto, después que una persona alcance el nivel del que es justo,
Es un nivel espiritual, a propósito de el justo, ese que percibe que todo es para bien. Sigo adelante. Después que una persona alcance el nivel del que es justo, pues es hora de comenzar gradualmente a restaurar el egoísmo que fue destruido tras alcanzar este nivel. Sí, porque lo vamos a necesitar. Ese mismo deseo egoísta que la persona justa se restituyó puede ser añadido al deseo de hacer feliz al Creador, lo cual fue adquirido a través del trabajo espiritual. Debido a esto, uno puede no solamente dar placer, sino también recibir placeres en los deseos egoístas restituidos, siempre con la intención correcta, es decir, con la intención de dar felicidad al Creador. Esta situación tan curiosa, pero tan importante, esta situación puede ser comparada con un altruista de este mundo, quien desea hacer el bien a otros, debido a que estas cualidades ya estaban presentes desde el momento de su nacimiento. De hecho, el altruista no la recibió del Creador como una recompensa por su trabajo sobre sí mismo. De hecho, es como si el altruista no quisiera nada, ya que el disfrute de conferir el bien sobre los demás llena el ego. Así pues, el altruista es incapaz de actuar de manera diferente. Esto guarda semejanza con la situación en la que una persona es, digamos, huésped en casa de un amigo. Cuan mayor es el apetito del huésped y el placer por lo ofrecido, pues más satisfacción es recibida por el anfitrión. Este placer no podría ser recibido si el huésped no tuviera hambre, pero debido a que el huésped pueda que sienta vergüenza por todo el placer recibido, es posible que decline ofrecimientos adicionales. Cuando se declina lo suficientemente y muy a menudo, el huésped comenzará a sentir que cuando las delicias ofrecidas son aceptadas, pues el huésped está recibiendo un placer. Recibimos placer solamente cuando satisfacemos nuestros deseos, pero la Cábala enseña que esto es malo, es dañino para nosotros y no podemos entender por qué esto es así, puesto que no podemos percibir placer en el sufrimiento. Y aún así, debemos creer que el sufrimiento es bueno para nosotros. Así, cada una de nuestras acciones o pensamientos produce una multiplicidad de discernimientos. Entonces, todos los sentimientos de vergüenza, haciendo la intención correcta, es decir, cuando el huésped recibe todo porque el otro también lo recibe, entonces todos los sentimientos de vergüenza desaparecen y el huésped experimentará placer en toda su extensión también. En las sensaciones espirituales, es decir, en las sensaciones internas
del trabajo de recepción adecuado o correcto, es otra forma de decir sensaciones espirituales, no puede existir el autoengaño, tal como la pretensión de que una persona justa no quiera recibir placer por su propio interés. Ganando niveles de rectitud y con la ayuda del Creador, que sustituye nuestra naturaleza egoísta con la altruista o el de saber recibir para dar, uno verdaderamente rehusará todo tipo de placer egoísta, es decir, todo tipo de placer donde la recompensa sea para mí mismo. Y entonces aspirará solo a beneficiar al Creador. Pero cuando una persona justa se da cuenta que el Creador recibe placer únicamente cuando sus creaciones se deleitan por los placeres que emanan de Él, pues entonces los placeres que no son despreciados o destruidos, se ve de nuevo forzada a volcarse al egoísmo. Sin embargo, ya hay una meta diferente cuando crece el egoísmo y quieres la recepción, porque el Creador así lo quiere. Quiere que recibas, que te rejodees en el placer. Pero aquí hay una distinción. Esta vez hay una meta diferente. Voy a experimentar el placer, pero dando placer al Creador. Es decir, lo recibo porque quiero que el Creador esté contento. Esa es la regla principalísima de la Kabbalah. Ese recibir en favor de querer complacer al Creador es lo que vamos a trabajar todo nuestro camino espiritual. Sigo leyendo. Al fin y al cabo, el Creador y el individuo convergen totalmente en sus intenciones y acciones, mientras cada parte intenta agradar a la otra. El Creador quiere agradarme a mí y yo recibo agradado, pero recibo también porque quiero agradarlo a Él. Y de esta manera no hay límites de percibir el placer. Pero tengamos cuidado, todavía hay mucho que decir acerca de recibir para beneficio del Creador. No es nada más una frase, es un verdadero trabajo que lleva muchísimo esfuerzo. Ya lo vamos a profundizar mucho más adelante. Bien, sigo leyendo. Al contrario, cuanto más elevada sea la sensación experimentada de placer, pues mayor será el nivel espiritual logrado. Hay también placer del reconocimiento de la fuerza infinita, del poder y de la energía, sin ninguna preocupación por sí mismo. Repetimos esto. Por lo tanto, el nivel de una persona justa no es suficiente para satisfacer la meta de la creación. Hay que seguir trabajando porque cuando te das cuenta de esto,
y es la persona justa, hay que profundizar todavía más en el camino. Sigo leyendo. Al recibir placer de la luz que emana del Creador, es crucial para la corrección de nuestras intenciones las razones por las cuales buscamos placer, entrecomillado esto. El logro del nivel de los justos, es decir, estar consciente de que bien o mal yo recibo porque así lo quiere el Creador, ese es el nivel de los justos. Le da total reconocimiento al Creador. Este es el nivel de la persona justa. Bueno, el logro del nivel de los justos nos permite únicamente librarnos de los sentimientos de vergüenza que experimentamos cuando recibimos placeres del Creador. Así como el egoísmo constituye nuestra naturaleza en este mundo y el altruismo es considerado una noción utópica, son percibidos egoísmo y altruismo como contrarios por aquellos que ocupan el reino del mundo espiritual. Es más, cuanto más cerca estemos a la entrada del mundo espiritual, es decir, en el Maxón, la situación de nuestro trabajo espiritual, la situación del trabajo de transformación de nuestro egoísmo hacia el altruismo, se hace muchísimo más compleja. No termina ahí, es solamente el principio del camino espiritual. Sigo leyendo, solamente una verdad llega a ser evidente aquí. Y es que hay muchos pensamientos en el corazón de una persona, pero solamente el consejo del Creador será establecido. La diferencia entre una persona que desea la elevación espiritual, es decir, adquirir las características espirituales semejantes a las del Creador, es decir, aquel que se esfuerza y hace lo correcto internamente, que al final lo va a llevar a la conexión correcta con los demás, bueno, aquel que quiere estas características y una persona que satisface su voluntad por un pago o por una recompensa o por un beneficio de su persona es la siguiente. El último, el que trabaja para sí mismo o por un pago, tiene fe en la recompensa y en el castigo. Y por esta razón va a cumplir la voluntad del Creador. Es decir, yo tengo que hacer esto porque si no me va a castigar el Creador, porque si no me voy a alejar del Creador. Entonces vuelve a la misma, al beneficio propio. Esta es la visión inicial, profunda, sobre todo de la personalidad del recién ingresado estudiante en Kabbalah. El creador es como un empleador que paga un salario. La persona es como un trabajador al que no le importa el patrón, sino solo el salario, la recompensa y o el castigo en este mundo
o en el mundo por venir. Y a esto y esta situación le da al empleado la fuerza necesaria para observar los mandamientos sin tener que preguntar, ¿por qué estoy cumpliendo la voluntad del Creador? Pues la respuesta es porque el empleado cree en recompensas. Y esto, a pesar de que es así, te está empujando a que finalmente realices esfuerzos más grandes, más profundos en la sabiduría de la Kabbalah, y ya al final vas a entender cómo fue tu camino hacia ese trabajo sin requerir ya ninguna recompensa, porque ya no piensas en ti. Pero en el inicio así es. Vamos a seguir leyendo. Sin embargo, el que procura realizar la voluntad del Creador sin recibir pago a cambio, va a preguntar constantemente, ¿por qué estoy haciendo esto? Y si esta es la voluntad del Creador, ¿para qué lo necesita el Creador? Él, sin embargo, Él es perfecto y completo. Entonces, ¿por qué nuestras acciones le añaden algo a Él? Y se revuelca haciendo una serie de discernimientos. Pero es toda esta bola de discernimientos, tanto del ego de querer un pago o no querer nada y trabajar con la imagen del creador. ¿Por qué quiere el creador esto? Pues es toda una stock de discernimientos iniciales. Y entonces todo este stock te debe de dar finalmente un resultado de seguir persistiendo y trabajando en este camino. Y son adelante las respuestas las que te van a dar otra motivación más fuerte y profunda para seguir trabajando. Porque aquí no se acaba. Esto solamente son preguntas de inicio del camino espiritual. Sigo leyendo. Parecería, dice el maestro, que estas preguntas son únicamente para la persona en cuestión, quien luego comenzaría a preguntarse, ¿qué gano al cumplir la voluntad del Creador? Así, poco a poco, la persona llega a darse cuenta que la recompensa por cumplir la voluntad del Creador es su propia autocorrección. Punto. Hasta que uno recibe de lo alto el alma para seguir adelante y para que uno se vaya preparando más en la recepción de la luz del Creador. Así pues, dice el maestro, destacándolo, la Kabbalah enseña que la mala inclinación, es decir, el egoísmo, aparece a los pecadores como un mechón de cabello, como un pequeño obstáculo, mientras que a la persona justa, esa que definimos allá arriba, a la persona justa le aparece como una montaña alta. La Kabbalah debe ser aplicada como si precisamente estuviera refiriéndose a una persona, a quien los pensamientos y deseos característicos se les llama de acuerdo a una multiplicidad de nombres de nuestro mundo. Por lo tanto, bajo las categorías de pecadores y justos, son descritos los estados de un solo individuo. Es decir,
Pecadores si estamos sujetos a la búsqueda de recompensa en la recepción de placeres en el llenado de nuestros deseos. O justos si sabemos recibir para otorgar. Y estos son diferentes estados que se van presentando gradualmente en diferentes periodos del camino espiritual del individuo. La ocultación se refiere no únicamente a la ocultación del creador, sino también a la ocultación de una persona en sí misma. ¿Y por qué decimos ocultación de una persona en sí misma? Porque nos vamos a dar cuenta que iniciando este camino, nosotros no nos conocemos. Ni tampoco conocemos muchas características que están dentro de nosotros, pero que no sabíamos que estaban ahí. Estas no son reveladas solo al grado en que somos capaces de corregirlas. En este sentido, la persona puede ser comparada, dice el maestro, con un contenedor de basura. Cuanto más uno busca dentro de sí, más percibe el hedor. Por esta razón, el Creador demuestra a aquellos que están todavía al principio del sendero, es decir, a los pecadores, aquellos que usan el egoísmo, a los pecadores, que su dichoso egoísmo no es tan tremendo que no pueda ser superado. Y esto es así para que ellos no pierdan la esperanza, avistando el trabajo que no es apropiado para la tarea actual. Para aquellos que ya están en el sendero de el Creador o en el sendero espiritual, el Creador empieza a revelar gradualmente una medida mayor del egoísmo dentro de cada individuo. Esto es hecho a un grado apropiado al sentimiento de la importancia de la corrección y al poder de resistencia al egoísmo que han adquirido. Ya lo veremos con mucha calma esto que tiene, pues, que se va a explicar, digamos, más técnicamente. Finalmente, a los que desean ser justos, el Creador les revela la magnitud completa de su egoísmo. Por consiguiente, les aparece como una montaña alta e insuperable. Así pues, a medida que la persona progresa, el mal intrínseco es revelado más y más, pero siempre en cantidades corregibles y capaces de ser saltadas por el individuo. Debido a esto, si una persona se entera repentinamente de algo nuevo dentro de sí misma, que es negativo, indica que es posible corregirlo en ese momento. Y no se debe de caer en la desesperación o en la tortura de quererse salir porque no puedes con ello. No, todo, aunque parezca muy alto, es justamente que su revelación está determinada por tu capacidad también de salto para corregir. Así que hay que enfrentarlo. En ese momento empiezas a enfrentarlo.
Y en ese momento también empiezas a utilizar la herramienta más importante, que es el pedir que el Creador te ayude a esa corrección. Por ejemplo, dice el Raf, cuando comenzamos a trabajar sobre nosotros mismos, podemos sentir solamente, digamos, 10 gramos de placer, si así se pudiera medir el placer, 10 gramos de todos los placeres del mundo que nos rodea y somos capaces de prescindir de ellos. Bueno, como ya prescindimos de 10 gramos, luego el Creador nos da a probar 15 gramos de placer. Al principio de nuestro trabajo, debido a nuestro gusto adicional por los placeres, nos sentimos más humildes por la sensación de estar fascinados con cosas que no nos atraían anteriormente y más débiles debido a la diferencia entre la fuerza de nuestra atracción a los placeres y el poder de nuestra propia resistencia a ellos. Y nos sentimos atraídos por esos nuevos retos. Sin embargo, en una situación como esta, debemos decirnos a nosotros mismos que debido a que el Creador agregó 5 gramos de placer al gusto de los placeres que recibimos del mundo a nuestro alrededor, pues aún somos incapaces de corregirnos, por lo que debemos pedir fortaleza al Creador. Pero cuando recibimos la fuerza necesaria para, de hecho, superar esos 15 gramos de placer, en el futuro vamos a obtener, pues, otros 5 gramos adicionales por el gusto, de gusto por el placer. Y entonces de nuevo nos vamos a sentir más débiles y más humildes. Y así este proceso continúa y continúa y continúa en todo nuestro trabajo espiritual, transformando el egoísmo en altruismo. Bueno, vamos a dejarla aquí y vamos a esperar a la próxima grabación para acercarnos más al final de este punto. Agradezco mucho que hayan estado. Nos vemos a la siguiente grabación. Buenas noches.